¿Alguna vez viviste algo tan extraño que todavía no puedes explicarlo? Cuando mi papá consiguió trabajo en San Jerónimo, nos mudamos a una casa vieja cerca de una cantera abandonada. El pueblo era pequeño, de esos donde todos saludan, pero nadie responde cuando uno pregunta demasiado. La primera noche escuché un silbato. Era largo, metálico, como el de un tren, pero no había vía cerca. Mi mamá dijo que era el viento entrando por los huecos de la montaña. Mi papá no dijo nada. En la escuela, un niño me contó que antes los trabajadores usaban ese silbato para avisar cuando iban a detonar la roca. Pero la cantera llevaba cerrada 20 años. También me dijo algo más: cuando el silbato sonaba 3 veces, alguien desaparecía. Esa misma semana desapareció el señor que vendía pan. Todos dijeron que se había ido a otra ciudad, aunque su bicicleta seguía parqueada frente a la tienda. Una noche, mi hermana menor me despertó. Estaba parada junto a la ventana. «Hay alguien allá abajo», susurró. Miré hacia la cantera. Entre la niebla, vi luces moviéndose como linternas. Después sonó el silbato una vez. Luego otra. Mi papá entró corriendo al cuarto y nos ordenó no mirar. Pero ya era tarde. Entre las sombras vi varias figuras con cascos antiguos, caminando en fila hacia la montaña. La última figura se detuvo y levantó la mano. Era el panadero. Al día siguiente le pregunté a mi papá qué había visto. Se quedó callado y solo dijo: «Nunca respondas si escuchas tu nombre después del tercer silbato». Esa noche sonó otra vez. Una vez. 2 veces. 3 veces. Luego, desde la cantera, escuché la voz de mi mamá llamándome. Pero mi mamá estaba dormida en la cama de al lado. Un amigo me contó sobre una carretera secundaria donde, si seguías ciertas señales pintadas de negro, llegabas a un lugar que no aparecía en ningún mapa. Decía que era una prueba de valor. Yo pensé que era una estupidez, así que acepté ir con él. Salimos a medianoche. La regla era simple: cada vez que viéramos una señal negra, debíamos girar en la dirección que indicara. La primera estaba en un poste oxidado, flecha a la derecha. Luego otra, izquierda. Después otra, derecha. Al principio nos reíamos. Pero después de 20 minutos, el GPS dejó de funcionar. La señal del celular desapareció. Y la carretera, que antes era de asfalto, se volvió de tierra. Mi amigo dejó de hablar cuando vimos una estación de gasolina vieja, iluminada aunque no había cables eléctricos cerca. Afuera había un hombre sentado, con uniforme gris y la cara cubierta por una gorra. «No pares», le dije. Pero el carro se apagó justo enfrente. El hombre se levantó lentamente y golpeó la ventana. «¿Van de paso o ya llegaron?», preguntó. Mi amigo intentó encender el carro. Nada. El hombre sonrió. «Todos creen que están jugando. Pero las señales no muestran el camino. Las señales escogen a quién se queda». En ese momento vimos varios carros detrás de la estación. Todos estaban cubiertos de polvo. Uno tenía una calcomanía igual a la del carro de mi amigo. La puerta trasera se abrió sola. Yo corrí. No sé cuánto tiempo. Solo recuerdo las señales negras apareciendo una tras otra, apuntando siempre hacia mí. Desperté al amanecer junto a la carretera principal. Mi amigo nunca apareció. La policía dijo que seguramente me había inventado todo. Pero ayer, manejando hacia la universidad, vi una señal negra en un poste. Apuntaba hacia mi casa. Cuando estaba en primaria, la profesora nos puso una actividad: escribirle cartas anónimas a niños de otro colegio. A mí me tocó alguien que firmaba como M. Al principio sus cartas eran normales. Me preguntaba por mis juegos favoritos, mi comida favorita, mis miedos. Yo respondía feliz porque nunca había tenido muchos amigos. Pero con el tiempo, sus preguntas se volvieron raras. ¿Tu ventana da a la calle? ¿A qué hora se apagan las luces en tu casa? ¿Tu perro ladra cuando alguien se acerca? Pensé que era una broma. Hasta que un día recibí una carta sin pasar por la profesora. Estaba dentro de mi maleta. Decía: «Hoy te vi salir tarde». No le conté a nadie. Me dio miedo que se burlaran de mí.
Después empezaron los golpes en la ventana. Siempre a las 2:13 de la madrugada. 3 golpes suaves. Luego silencio. Una noche decidí mirar por la cortina. No vi a nadie. Solo una hoja pegada al vidrio. Ya no necesito escribirte. Ya sé dónde estás. A la mañana siguiente, mi mamá encontró huellas de barro en el patio. Mi papá instaló una cámara, pero esa noche no grabó nada. Solo se escuchaban 3 golpes en el audio. Años después encontré una caja vieja con mis cuadernos. Dentro estaba la última carta de M. Yo nunca la había visto. Decía, cuando seas grande, vas a pensar que me fui. Pero yo solo estoy esperando que vuelvas a leer esto. Esa noche, después de tantos años, escuché 3 golpes en la ventana de mi apartamento. Vivo en un piso 17. Desde niño, mi abuela decía que uno nunca debía contar los pasos que se escuchaban de noche. Según ella, algunas cosas caminan para que uno las invite sin querer. Yo no creía en eso hasta que me quedé solo en su casa. Era una casa larga, con un pasillo de madera que conectaba las habitaciones. A las 11 de la noche escuché el primer crujido. 1. Pensé que era la madera. Luego otro. 2. Después otro. 3. Los pasos venían desde la sala hacia mi cuarto. Eran lentos, pesados, como si alguien arrastrara los pies. Recordé lo que decía mi abuela y traté de no contarlos, pero mi cabeza lo hizo sola. 4. 5. 6. Se detuvieron frente a mi puerta. No respiré. No me moví. Entonces alguien tocó. Soy tu abuela, dijo una voz suave. Pero mi abuela llevaba 2 años muerta. La puerta no tenía seguro. La manija giró lentamente. Yo cerré los ojos y empecé a rezar sin hacer ruido. La puerta se abrió apenas un poco. Sentí olor a tierra mojada. La voz volvió a hablar. Me contaste los pasos. Ahora tengo permiso. Al amanecer, la puerta estaba cerrada. Pensé que había sido una pesadilla, hasta que vi las marcas de barro en el piso. Iban desde el pasillo hasta mi cama. Y debajo de la almohada encontré una nota escrita con la letra de mi abuela. Esta noche no caminé sola. Mi hermano murió hace 3 años en un accidente de moto. Desde entonces, mi mamá nunca apagó su celular. Lo mantenía cargado, sobre la mesa de noche, como si en cualquier momento él fuera a llamar. Una noche, mientras cenábamos, el teléfono vibró. Mi mamá se quedó congelada. En la pantalla apareció un mensaje de mi hermano. ¿Por qué no me abrieron? Pensé que era una broma cruel. Revisé el número. Era el mismo. Sin foto, sin conexión, pero era su chat. Mi mamá empezó a llorar. Yo le quité el celular y escribí. ¿Quién eres? La respuesta llegó de inmediato. Estoy afuera. Miré por la ventana. No había nadie. Solo la calle vacía y la luz amarilla del poste. Después llegó otro mensaje. Me dejaron tocando mucho tiempo. Entonces escuchamos 3 golpes en la puerta. Mi mamá se levantó, pero la detuve. Miré por la mirilla. No vi a nadie. El celular vibró otra vez. No mires por ahí. Yo estoy más abajo. Bajé la mirada lentamente. Por debajo de la puerta vi unos dedos pálidos, como si alguien estuviera acostado en el suelo, intentando entrar. Mi mamá gritó. Corrimos al cuarto y llamamos a la policía. Cuando llegaron, no encontraron nada. Pero en la puerta había marcas de uñas desde afuera. Al día siguiente, el celular de mi hermano ya no encendió. Mi mamá por fin decidió guardarlo en una caja. Esa noche, mi propio celular vibró. Era un mensaje nuevo. De mi hermano. Ahora sí me vas a abrir tú. La casa de mi tía siempre me pareció extraña. No por vieja, sino porque de noche hacía sonidos demasiado humanos. Las paredes crujían como huesos. Las ventanas suspiraban. Y en el segundo piso, donde nadie dormía, se escuchaba algo parecido a una respiración lenta. Mi tía decía que era la humedad.
pero nunca nos dejaba subir. Una tarde, mientras ella salió al mercado, encontré la llave del segundo piso debajo de una maceta. Subí con la linterna del celular. El pasillo estaba lleno de polvo, excepto por una línea limpia que iba desde la escalera hasta una puerta al fondo. Como si alguien caminara por ahí todos los días. Abrí la puerta. Adentro no había muebles. Solo una pared cubierta de fotos familiares. En todas aparecía mi tía, pero cada foto tenía a una persona tachada con marcador negro. Mi mamá. Mi abuelo. Mi primo. Y una foto mía, reciente, tomada desde la calle. En ese momento la puerta se cerró sola. La casa empezó a respirar más fuerte. Inhalaba. Exhalaba. El piso se movía bajo mis pies como si estuviera sobre el pecho de alguien dormido. Corrí hacia la salida, pero el pasillo parecía más largo. La respiración se aceleraba. Al final, escuché la voz de mi tía desde abajo. No debiste subir. Todavía no era tu turno. Logré salir por una ventana y caí al jardín. Desde entonces no he vuelto. Pero hace una semana mi mamá recibió una carta de mi tía. Decía que me extrañaba. Dentro venía una foto mía. Esta vez, mi rostro estaba tachado. En mi edificio había una regla no escrita: nunca usar el ascensor después de las 3 de la mañana. Yo pensé que era una exageración de vecinos viejos, hasta que una noche llegué tarde de una fiesta. Vivía en el piso 12. Estaba cansado, así que llamé el ascensor. Las puertas se abrieron y adentro había un niño. Tendría unos 8 años. Estaba descalzo, con pijama azul, mirando al piso. ¿A qué piso vas?, le pregunté. No respondió. Presioné el 12. El ascensor subió. En el piso 7 se detuvo, aunque nadie había llamado. Las puertas se abrieron a un pasillo oscuro. El niño levantó la cabeza por primera vez y dijo: Aquí fue donde me escondí. Las puertas se cerraron. En el piso 9 volvió a detenerse. Aquí fue donde me encontraron, dijo. Sentí frío. El ascensor siguió subiendo, pero en vez de llegar al 12, marcó un número que no existía: 13. Las puertas se abrieron. Del otro lado no estaba mi edificio. Era un pasillo viejo, con paredes quemadas y juguetes tirados en el suelo. El niño salió. Antes de que las puertas se cerraran, se volteó y dijo: Ahora te toca esconderte. El ascensor bajó solo hasta el primer piso. Corrí a la portería. El vigilante se puso pálido cuando le conté. Me mostró una noticia antigua: hace 20 años, un niño murió en un incendio en el piso 13, antes de que lo demolieran y renumeraran el edificio. Esa noche me mudé donde un amigo. Pero ayer recibí una llamada del citófono de mi antiguo apartamento. Una voz de niño susurró: Te encontré. Mi abuela coleccionaba muñecas antiguas. Tenía una habitación entera llena de ellas, sentadas en repisas, todas mirando hacia la puerta. Todas menos una. Era una muñeca de porcelana sin ojos. Mi abuela la guardaba dentro de una caja de madera, envuelta en tela negra. Esa no se mira, decía. Cuando murió, mi mamá heredó la casa. Yo ayudé a limpiar y encontré la caja. La muñeca seguía ahí. Tenía la cara blanca, la boca pequeña y 2 huecos oscuros donde deberían estar los ojos. No sé por qué lo hice, pero la saqué. Esa noche, mientras dormía, escuché algo caer. Fui al pasillo y vi a la muñeca sentada en el suelo, frente a mi puerta. Pensé que mi mamá la había movido. La puse de nuevo en la caja. Al día siguiente apareció sobre la mesa del comedor. Mi mamá juró que no la tocó. La tercera noche, desperté porque alguien me acariciaba el cabello. Abrí los ojos y vi a la muñeca en mi pecho. Sus huecos negros estaban más profundos, como túneles. La lancé contra la pared. Se rompió. Dentro de la cabeza no había porcelana, sino algo húmedo, oscuro, parecido a carne vieja. Entre los pedazos encontré una nota escrita por mi abuela. Si la rompiste, ya te vio. Desde esa noche sueño con una mujer sin ojos parada al final de mi cama. No hace nada.
Solo espera. Ayer desperté con la vista borrosa. Hoy, al mirarme al espejo, noté algo peor. Mis ojos están empezando a oscurecerse desde adentro. En la universidad había un baño del tercer piso que casi nadie usaba. Siempre estaba frío, aunque afuera hiciera calor. Las luces parpadeaban y el último cubículo permanecía cerrado. Un día me quedé estudiando hasta tarde. A las 9, todos se habían ido. Me dieron ganas de entrar al baño y no pensé demasiado. Mientras me lavaba las manos, sonó un celular. Venía del último cubículo. Me acerqué. El sonido paró. Entonces escuché una voz de mujer. ¿Me puedes pasar el teléfono? Miré por debajo de la puerta. No vi pies. Pensé que era una broma y dije. No hay nadie ahí. La voz respondió. Sí hay. Pero no estoy abajo. Levanté la mirada. Sobre la puerta del cubículo, asomaban unos dedos largos, agarrados del borde. Luego apareció una frente pálida. Después dos ojos enormes, abiertos de una forma imposible. Corrí hacia la salida, pero la puerta principal no abría. El celular volvió a sonar, esta vez en mi bolsillo. Yo no tenía señal. La pantalla mostraba una llamada entrante de baño 3. Contesté sin querer. La misma voz susurró. Ahora sí me escuchas. La luz se apagó. Sentí una mano mojada agarrarme el tobillo. Cuando desperté, estaba en el pasillo. Un vigilante me encontró tirado. Dijo que ese baño llevaba clausurado desde hacía meses porque un estudiante había muerto allí. Nunca volví a entrar al tercer piso. Pero cada noche, a las 9 exactas, mi celular suena. La llamada siempre dice lo mismo. Baño 3. Mi papá tenía una cámara vieja con la que tomaba fotos familiares. Decía que las cámaras antiguas capturaban mejor los recuerdos. Cuando murió, encontré varios rollos sin revelar. Los llevé a una tienda del centro. El señor que los reveló me miró raro cuando fui a recogerlos. ¿Usted conoce a este hombre?, me preguntó. En todas las fotos aparecía un desconocido al fondo. Alto, delgado, con traje negro y una sonrisa exagerada. Estaba en cumpleaños, paseos, navidades. Siempre lejos, pero mirando directamente a la cámara. Lo más raro era que también aparecía en fotos tomadas dentro de la casa. Le mostré las imágenes a mi mamá. Se puso blanca. Ese hombre no puede estar ahí, dijo. Me contó que cuando yo era bebé, mi papá empezó a verlo en las fotos. Al principio pensó que era un defecto de lente. Pero después el hombre aparecía cada vez más cerca. La última foto que mi papá tomó antes de morir era de mi habitación. Yo estaba dormido en la cuna. El hombre estaba parado junto a mí. Esa noche busqué la cámara. Todavía tenía una foto pendiente. La apunté al pasillo oscuro y disparé. Al revelar la imagen con una aplicación, vi el pasillo vacío. Pero detrás de mí, reflejado en un cuadro, estaba el hombre sonriendo. Esta vez no estaba al fondo. Estaba justo sobre mi hombro. Desde entonces no me tomo fotos. Pero ayer mi novia subió una historia conmigo sin avisar. En la imagen salgo yo. Y detrás, el hombre. Más cerca que nunca. Conseguí trabajo como operador nocturno en una emisora pequeña. Mi tarea era poner música vieja, revisar la señal y leer anuncios cada hora. El director solo me dio una regla. Si entra una llamada después de las 2 de la mañana, no la pongas al aire. A la tercera noche, el teléfono sonó a las 2:17. La pantalla decía, cabina 2. Pero solo existía una cabina, la mía. No contesté. Entonces, por los audífonos, escuché una respiración. Revisé la consola. Ningún micrófono estaba abierto. Una voz de mujer susurró. ¿Todavía nadie escucha? Me quité los audífonos, pero la voz seguía saliendo por los parlantes. Hace frío aquí abajo. Busqué en los archivos de la emisora y encontré una noticia de 1998, una locutora había desaparecido durante su turno. Su última grabación mencionaba golpes debajo del piso. Miré hacia abajo.
Bajo la alfombra había una trampilla. De pronto, algo golpeó desde abajo. 1, 2, 3. El teléfono volvió a sonar. Contesté. La misma voz dijo. No abras. Él está conmigo. La trampilla se levantó un poco. De la rendija salió olor a humedad y cables quemados. Luego vi unos dedos empujando desde abajo. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada. La luz roja de la consola se encendió sola, al aire. Y mi propia voz empezó a sonar por los parlantes. Buenas noches. Hoy tenemos un invitado nuevo. Al amanecer, el director me encontró sentado en la cabina, con los audífonos puestos. En la grabación de esa noche se escuchaba música vieja, una mujer llorando y mi voz repitiendo. Ya no estoy solo en la emisora. Mi abuelo trabajó toda su vida en trenes. Antes de morir me dejó un reloj de bolsillo y una advertencia. Si escuchas un tren a medianoche, no mires las vías. En mi ciudad ya no pasaban trenes. Las vías estaban abandonadas. Pero una noche, a las 12 exactas, escuché un silbato. Me asomé y vi luces moviéndose entre la neblina. Bajé con el reloj en la mano. Al llegar a las vías, apareció una estación que nunca había visto. El letrero decía, última parada. Había varias personas esperando. Todas vestían ropa antigua. Nadie hablaba. Un conductor me miró. Llegas tarde. Yo no voy a viajar, respondí. Él sonrió. Nadie viene por voluntad propia. El reloj de mi abuelo empezó a moverse al revés. Entonces lo vi, mi abuelo, sentado en una banca, más joven, pero con la misma cicatriz en la ceja. No debiste traer el reloj, dijo. El tren llegó sin hacer ruido. Las puertas se abrieron. Adentro no había asientos, solo un pasillo oscuro. Miré mi mano. Tenía un boleto negro con mi nombre. Mi abuelo se levantó y me puso el reloj en el pecho. Corre cuando escuches mi voz. No mires atrás. El conductor se acercó. El boleto ya está marcado. Mi abuelo gritó. Ahora. Corrí por las vías. Detrás de mí, el tren arrancó. La voz del conductor repetía. Pasajero pendiente. Pasajero pendiente. Llegué a casa al amanecer. El reloj marcaba las 12:01. Al día siguiente volví a las vías. No había estación. Pero desde esa noche, cada vez que el reloj avanza un minuto, escucho el tren acercándose. Ahora marca las 11:59. Hacía prácticas en la biblioteca municipal. Una tarde, la bibliotecaria me pidió bajar al sótano por unas cajas, pero antes me advirtió. Si encuentras una carpeta con tu nombre, no la abras. Pensé que era una broma. El sótano olía a papel húmedo. Mientras buscaba las cajas, encontré un archivador metálico. Tenía carpetas con nombres escritos a mano. Reconocí varios, vecinos, profesores, incluso el de mi madre. Luego vi la mía. Tenía mi nombre completo y una fecha, la del día siguiente. La abrí. Había fotos mías tomadas desde ángulos imposibles y una hoja titulada, Último registro. Decía. Fue encontrado en el sótano de la biblioteca. La causa de muerte no pudo determinarse. Tenía papel dentro de la garganta. Solté la carpeta. Los estantes se movieron detrás de mí. Intenté subir, pero las escaleras habían desaparecido. En su lugar había otro pasillo lleno de archivadores. Una voz seca, como papel arrugado, dijo. Todo lo que se escribe aquí se cumple. Corrí hasta encontrar una mesa con una máquina de escribir. Había una hoja puesta. Empezó a escribir sola. Intentó escapar, pero... Arranqué el papel antes de que terminara. Vi un lápiz rojo junto a la máquina. Sin pensarlo, escribí sobre mi carpeta. Fue encontrado vivo en la entrada de la biblioteca. Todo se apagó. Desperté afuera, sobre la acera, con la carpeta cerrada en mis manos. Nunca volví. Pero ayer apareció una hoja debajo de mi puerta. Estaba escrita a máquina. Solo decía. Corrección rechazada.
Mi tío tenía una finca lejos del pueblo. En medio del maizal había un espantapájaros enorme, con saco negro y sombrero ancho. Desde niño me daba miedo porque siempre parecía mirar hacia donde uno estaba. Mi tío decía: no lo quites nunca. Mientras esté ahí, lo demás se queda afuera. Una noche escuché golpes en la ventana. Miré y vi el maizal moviéndose, aunque no había viento. El espantapájaros estaba de espaldas a la casa. A la mañana siguiente se lo conté a mi tío. Se puso serio. Hoy dormimos con todas las luces encendidas. Esa noche el maizal empezó a sonar como si muchas personas caminaran entre las plantas. Luego se oyeron susurros y risas bajas. Mi tío tomó una escopeta vieja. Pase lo que pase, no abras. Desde afuera, una voz dijo: somos vecinos. Se nos perdió un niño. Mi tío no respondió. Luego otra voz dijo mi nombre. Era la voz de mi prima, pero ella estaba en otra ciudad. Miré por una rendija. Entre las plantas había figuras altas, delgadas, sin rostro. El espantapájaros estaba frente a ellas, bloqueándoles el paso. Entonces una figura señaló la casa. El espantapájaros giró lentamente la cabeza hacia nosotros. Mi tío susurró: ya no está mirando hacia afuera. Las luces se apagaron. Algo golpeó la puerta. Mi tío me empujó al sótano y cerró desde afuera. Escuché gritos. Luego silencio. Al amanecer salí. Mi tío había desaparecido. En medio del maizal había dos espantapájaros. Uno tenía saco negro. El otro llevaba la camisa de mi tío. Llegué a un hotel barato después de perder el último bus. La recepcionista me dio la llave de la habitación 214 y dijo: si oye que limpian el cuarto de al lado, no salga a mirar. Subí cansado y me dormí. A las 3 de la mañana me despertó una aspiradora. Venía de la habitación 215. Luego escuché muebles arrastrándose, agua corriendo y una mujer tarareando. Me acerqué a la pared. Alguien golpeó desde el otro lado. Disculpe, dijo una voz femenina. ¿Tiene una toalla limpia? No respondí. Entonces tocaron mi puerta. Servicio de limpieza. Miré por la mirilla. Vi a una mujer con uniforme blanco. Tenía el cabello mojado sobre la cara y sostenía una toalla manchada. Bajé la mirada. Sus pies no tocaban el suelo. Me escondí en el baño y llamé a recepción. Nadie contestó. Debajo de la puerta empezó a entrar agua. Primero poca, luego más. El olor era horrible, como ropa podrida. La voz cantaba afuera. Hay que dejar todo limpio. La puerta se abrió sola. La mujer entró arrastrando la toalla. Su cuello estaba torcido. Cuando levantó el rostro, no tenía ojos. Solo piel hinchada. Me desmayé. Desperté en la recepción al amanecer. La recepcionista dijo que me había quedado dormido en un sofá. Le pregunté por la habitación 215. Se puso pálida. Me contó que años atrás una empleada murió allí, mientras limpiaba una escena que nadie quiso explicar. Me fui sin recoger mis cosas. Esa noche, en mi casa, encontré una toalla blanca sobre mi cama. Estaba húmeda. En la pared, escrito con agua, decía: todavía falta limpiar. En mi colegio había un pozo antiguo detrás de la cancha. Estaba cubierto con una reja oxidada y una cadena gruesa. Los profesores decían que era peligroso. Los estudiantes decían que concedía deseos. Mi amigo Julián no creyó y lanzó una moneda. Quiero que cancelen el examen de matemáticas. Al día siguiente, el profesor no llegó. Había tenido un accidente. Todos se rieron, menos Julián. Una semana después volvió al pozo. Quiero que Laura me hable. Al otro día, Laura se sentó con él en el descanso. Pero hablaba raro, como si alguien le dictara. Me dijeron que tenía que venir, susurró. Julián se asustó y no volvió al pozo. Pero el pozo empezó a seguirlo. Encontraba monedas mojadas en su maleta, en sus zapatos y debajo de la almohada. Una tarde me confesó: la voz dice que debo pedir el tercer deseo. ¿Qué quiere? Julián tragó saliva.
Quiere que pida bajar. Esa noche me llamó llorando. Fui al colegio y lo encontré junto al pozo, con las manos sobre la cadena. No quiero hacerlo, decía, pero ya acepté los 2 primeros. La cadena se abrió sola. De al fondo salió una voz como muchas personas hablando al tiempo. Todo deseo se paga. Intenté sujetarlo, pero algo tiró de él hacia abajo. Solo alcancé a agarrar su manga. La tela se rompió y Julián desapareció. Los profesores dijeron que se había fugado. Años después pasé por el colegio abandonado. El pozo seguía allí. Sobre la reja había una moneda mojada. Tenía mi nombre grabado. En el centro había un cine viejo que solo abría los viernes. No anunciaban películas. Solo ponían un cartel negro. Función de medianoche. Mi novia y yo fuimos por curiosidad. El hombre de la taquilla no cobró. Solo nos entregó 2 boletos. No salgan antes de que termine, dijo. La sala estaba casi vacía. La película empezó sin comerciales. Mostraba una casa. Al principio no entendimos. Luego mi novia apretó mi mano. Esa es mi casa, susurró. La cámara recorría su sala, subía las escaleras y entraba a su cuarto. Junto a la ventana había una figura sin rostro. Intentamos salir, pero las puertas estaban cerradas. La película cambió. Ahora mostraba el cine desde afuera. Luego el pasillo. Luego nuestra sala. La cámara venía hacia nosotros. En la pantalla vimos la parte de atrás de nuestras cabezas. La figura sin rostro estaba sentada en la fila detrás. Me giré. No había nadie. Volví a mirar la pantalla. La figura levantó una mano y tocó el hombro de mi novia. Ella gritó. Sintió algo frío sobre su piel. Las luces se apagaron. Cuando volvieron, mi novia ya no estaba. Los demás espectadores seguían mirando al frente, inmóviles. Corrí a la cabina de proyección. Encontré rollos viejos con nombres escritos. Uno tenía el nombre de mi novia. Dentro había una película nueva. En el primer fotograma, ella aparecía sentada sola en una sala oscura, mirando a la cámara. La policía nunca encontró el cine. Pero cada viernes, a medianoche, recibo 2 boletos debajo de mi puerta. Uno lleva mi nombre. El otro sigue en blanco. Mi hermana trabajaba como enfermera en un hospital viejo. En el ala norte había una cama que nadie quería usar, la número 7. Decían que los pacientes despertaban asegurando que alguien respiraba debajo. Una madrugada llegó un hombre accidentado. No había habitaciones libres, así que lo pusieron allí. A las 2:30, tocó el timbre. «Hay alguien debajo de la cama», dijo. Mi hermana revisó. No había nada. A las 3 volvió a llamar. Ahora está hablando. ¿Qué dice? El hombre respondió. Dice que esta cama era suya. Mi hermana llamó a seguridad. Mientras esperaban, el monitor cardíaco empezó a marcar 2 pulsos, el del paciente y otro más lento. Entonces una mano salió de debajo de la cama. Era gris, hinchada, con una pulsera hospitalaria vieja. El paciente gritó. Mi hermana corrió hacia la puerta, pero se cerró sola. Una voz debajo de la cama dijo. No me dieron de alta. Las luces parpadearon. Por un segundo, mi hermana vio el cuarto diferente. Paredes manchadas, equipos antiguos y varios cuerpos acostados en el suelo. Cuando seguridad abrió, encontraron al paciente inconsciente debajo de la cama. Encima, acostado como si nada, había otro hombre. Estaba muerto desde hacía años. Su pulsera tenía fecha de 1986. El hospital ocultó el reporte. La cama fue retirada. Mi hermana renunció poco después. Hace unos días revisé una foto que ella tomó esa noche. La habitación parece vacía. Pero debajo de la cama 7 hay muchos ojos abiertos. Todos miran hacia la cámara. Mi padre era técnico de sonido. Después de su muerte heredé su taller, lleno de radios, grabadoras y teléfonos antiguos. Una noche encontré un contestador viejo con una cinta adentro. Lo conecté. Había un mensaje.
Primero se escuchó estática. Luego la voz de mi padre. Hijo, si estás oyendo esto, no repares el teléfono negro. Busqué el teléfono. Estaba en una caja sellada con cinta. Era antiguo, pesado, con el auricular agrietado. No debí conectarlo. Apenas lo hice, sonó. Contesté. Del otro lado había muchas voces susurrando. Luego escuché a mi padre. Te dije que no. Papá. Eso no soy yo. Cuelga. Intenté colgar, pero el auricular se pegó a mi mano. Una voz desconocida dijo. Cada llamada necesita una voz nueva. Todos los teléfonos del taller empezaron a sonar al mismo tiempo. El contestador se encendió solo. Mi propia voz salió de la máquina. No puedo colgar. Sentí que algo me quitaba el aire a través del auricular. Con la otra mano arranqué el cable de la pared. Todo quedó en silencio. Al día siguiente quemé el teléfono negro. Pero el contestador no se destruyó. Desde entonces aparece en lugares distintos de mi casa, la cocina, el baño, mi cama. Siempre con una luz roja parpadeando. Ayer tenía un mensaje nuevo. Era mi voz, pero sonaba más vieja. Decía. Cuando vuelva a sonar, no contestes. Esta vez sí van por ti. Cuando construyeron la represa, inundaron un pueblo entero. Mi abuelo decía que debajo del agua seguían la iglesia, la plaza y las casas. Cada verano, cuando el nivel bajaba, se veía la punta del campanario. La gente del lugar no se acercaba. Decían que el pueblo no estaba vacío. Un día fui con unos amigos a grabar videos. Nos metimos en kayak hasta el campanario. Uno de ellos golpeó la campana con una piedra. El sonido fue profundo. No parecía venir del metal, sino del fondo. El agua empezó a moverse. Primero salieron burbujas. Luego techos. Calles. Ventanas. El pueblo estaba subiendo. En la plaza aparecieron personas de pie bajo el agua. No flotaban. No nadaban. Solo miraban hacia arriba. Una anciana salió de la iglesia. Caminaba sobre el fondo como si no hubiera agua. Su voz sonó dentro de nuestras cabezas. ¿Quién tocó la campana? Intentamos remar, pero los kayaks no se movían. Muchas manos golpearon la superficie desde abajo. La voz volvió. Si despiertan al pueblo, alguien debe quedarse para dormirlo. Uno de mis amigos empezó a llorar. Mi abuela vivía aquí, dijo. Miró hacia la plaza. Una mujer bajo el agua lo saludaba. Antes de detenerlo, se lanzó. No volvió a salir. El pueblo se hundió lentamente. La cruz quedó otra vez sola. La policía dijo que se había ahogado. Pero este verano, cuando bajó el nivel de la represa, apareció una placa oxidada junto al campanario. Tenía el nombre de mi amigo. Como si siempre hubiera vivido allí.